Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Estamos ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sigue fuerte el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy el rector anunció, Francisco Javier Milton, que estaría presentando, dijo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, voy a tratar ese textual, una queja ante un juez federal en contra del gobernador, la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado. Lo hizo mediante un mensaje a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y un comunicado institucional. Emitimos una queja ante el juez que nos otorgó la suspensión para que vea cómo se está violando la suspensión que él ha emitido por entes del Poder Ejecutivo, dijo el rector. Hoy mismo también, por cierto, pues se vivió una situación pues bastante singular. Sigue pues la presión de venta de o regalado de tacos y tortillas afuera de hay la Casa de la Cultura de la UAS con la marca Cuencho y pues con unas situaciones muy singulares, sobre todo por los ingredientes de las mismas, a propósito de lo que llaman pues un fraude por compra de tortillas por más de 18 millones de pesos. El secretario general de gobierno confirmó que hay solicitud de información de las unidades de inteligencia financiera sobre lo que compete al Estado y los recursos que entrega a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y entre otros temas trascendió también, Francisco Javier Milton, el amparo, pues que a propósito del amparo de Héctor Melesio Cuen Ojeda y su hijo, que su hijo, como sabemos, pues además de ser su hijo era director de bienes y suministros, al parecer ha presentado su renuncia, adquirieron pues un compromiso con una casa de abogados que en su momento defendió a Rosario Robles Berlanga, en la primera etapa me parece, sí, a Rosario Robles, y bueno, pues están armando, entre comillas, las defensas, ¿no? También en medio de todo esto, en lo legal, en lo político, en lo público, en la mesa y en los medios, Javier. Mira, se diría una capirotada en la denostación, en los tribunales, en lo jurídico, el gobierno del Estado, pues anunciando que tiene elementos también para ver si van a presentar otra denuncia. Ayer lo decía el gobernador del Estado. Y en este tema de las tortillas, bueno, pues están traídas que en una de las mañaneras del pasado día 3 de este mes, el gobernador dio a conocer que pues tenían a su disposición información fiscal, en el sentido de que en el ejercicio fiscal 2020, que habrá que decir lo que le correspondió al anterior rector, a Juan Eulogio Guerra, bueno, se compraron 18 millones de pesos en tortillas, se presume que eran para la casa de estudiante. Sin embargo, habrá que recordar que en ese periodo estábamos en plena pandemia, por lo tanto no había clases presenciales y se presume que las casas de estudiante debían estar cerradas por cuestiones de salud, por la situación que se está viviendo. Hoy, bueno, pues y también la Universidad Autónoma de Sinaloa, ayer de varios representantes, entre ellos auditores, contadores, daban una explicación a través de un comunicado de cuál es la situación de la universidad y bajo el argumento que ellos aducen de por qué, a su juicio, no tiene facultad de la Auditoría Superior del Estado para auditarlos, y daban sus razonamientos, citan algunos artículos de la ley en donde se establece claramente que los únicos facultados son la federación. La argumentación que los recursos del Estado son de carácter federalizado. Ellos dan algunas opiniones ahí en el sentido que por lo tanto es la federación quienes dice que desde 2020 para la fecha todas las auditorías que le ha practicado la federación han salido sin ningún problema. Entonces, ¿qué nos explica por qué motivos es esta campaña en contra de ellos? Y bueno, por la información que se ha ido divulgando por investigaciones periodísticas, hay muchas dudas sobre todas las operaciones que se han hecho de muchas compras a través de proveedores muy dudosos.
En este caso de las tortillas, son 3 proveedores solamente, pero son esas empresas que algunos han denominado factureras, que solamente sirven para facturar, que no tienen personal, que no tienen oficina, que bueno, son una especie de intermediarios para adquirir este tipo de productos. Porque el mismo gobernador decía que 2 de las 3 empresas no tenían el personal suficiente, no se dedican a este giro y que este es un tema sumamente sospechoso. Y bueno, pues habrá que decir que lo que han documentado 2 medios de comunicación, donde ha hecho muchas adquisiciones de bajo costo para eludir la ley, para no ir a una licitación pública, favoreciendo a algunas empresas, sobre todo empresas muy jóvenes, de muy reciente creación, que sí le mete muchas dudas de que pudiera haber algo turbio en ese asunto. Milton, tu punto de vista de hasta dónde va esto y este recurso también que interpone el rector. Bueno, hasta como van las cosas, vemos al rector, siempre lo hemos comentado aquí, es por un lado lo jurídico y por otro lado la comunicación política. Entonces, en lo jurídico el rector dice, bueno, ok, hago el llamado al juez, hago el llamado al Poder Judicial, hago esto. ¿Por qué? Porque lo que se emitió se tiene que respetar. Parece que por ahí va lo jurídico. En lo político les ganan la careada con la parte de las tortillas. O sea, hacen como como una taquiza, como diciendo, oigan, aquí están los tacos, y alguien, un grupo, no sé si externo a la universidad o yo creo que puede ser externo o interno, hacen estos mecanismos de comunicación como de resistencia o como decir, hey, o de evidenciar esta parte. ¿Por qué? Porque lo decíamos cuando salió la nota esa. O sea, tienen que salir a explicar el por qué. Es decir, o sea, no nomás escudarte en la parte de la autonomía. Uh-huh. Tienen que salir y decir, a ver, esta parte se usó así, o fue esta el lineamiento o la ruta de lo que se usó para hacer el gasto de este contexto que, pues, son tortillas, pero se usó en esto, o explicar. ¿Por qué? Porque de ahí ya los agarraron y empezó, si tú quieres, la chorcha o el cotorreo, decir, mira los tacos, estos son los tacos de los 18 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Porque en la psique del ciudadano, comprar ahorita 1 kilo de tortillas, pues ahí va, ya andan los 25, 26 pesos. Y que de repente te digan, oye, fíjate que se compraron estos 18 millones de pesos en tortillas y era pandemia. Entonces, si bien es cierto, el rector Madueña no era el rector, o sea, no era el encargado, entonces el que tendría que explicar es el rector pasado. Y el rector pasado no se ha visto. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la autoridad es ahorita el rector Madueña, pero quien tendría que salir a explicar serían las autoridades pasadas, no sé, el tesorero pasado. Decir, oigan... Y a lo mejor él también por la entrega-recepción. ¿No? Así es, por la entrega-recepción, porque es la autoridad actual. Pero también tienen que salir las autoridades pasadas y decir, oiga, es que tuvimos que hacer este ajuste y explicar, porque al final del día, en el contexto de lo que se va contando en la opinión pública, hay 18 millones de pesos gastados en tortillas, en un evento en donde había pandemia, pero tienen que decir, oigan, es que esto se usó en esta situación, o sea, en este rubro. Entonces, ahí les van ganando la narrativa. Claro, al final del día, lo jurídico es lo que manda, porque la ley es la ley. Sí, aunque otros digan, no me vengan que la ley es la ley. A pesar de todo lo que hemos documentado, sí. No me acuerdo cuándo empezó esto, Pancho, pero en semanas, en la práctica, sí. No ha pasado todavía nada, ¿no? En la práctica, sí, con todo y que hay abogados ya de por medio, ya escuchamos de grueso calibre. Francisco. Sí, mira, esto sigue siendo de pronóstico reservado. Sube de tono de una semana a otra, de repente se apaga, de repente vuelve. Y pues ya estamos ahora martes. Entonces ya le quedan pues 2 días a la semana, porque mañana es Día de Madre y mañana pues hay que concentrarse en el festejo nacional del Día de las Madres. Como debe ser. Como debe de ser. Y
creo que entre el toma y daca que hay ya prácticamente pues muy personal entre el gobernador Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, pues definitivamente va a ser en los tribunales donde al final dé luz esto de todo lo que ya ha trascendido. De hecho, el lunes, o sea, ayer en su semanera, pues el gobernador Rocha dijo que él tenía suficiente información y que daba brincos por si la UAS lo demandaba, las autoridades de la universidad lo demandaban para que le exigirle pruebas. Dijo que él está pero sobrado de eso y que en su momento él iba a presentar, bien dijo, integrado un expediente en contra de los actuales administradores de la UAS. Ahí mismo le dio instrucciones al secretario general de gobierno, Enrique Insunza, y también se dirigió al actual titular del SATES estatal, Ismael Bello Vera, para decirle que pues él era el que estaba manejando toda la información. Y el gobernador Rocha dijo, y yo le di instrucciones de que diera toda la información que le estaban solicitando los medios que han detonado precisamente todos estos reportajes, que son Noroeste, Alá Limón con la revista Espejo. Entonces, esto sube de tono mediáticamente, independientemente del resto de los shows que ya sabemos, pero, como dice Milton, vamos a ver qué ocurre legalmente en los tribunales. Por eso, pues hay muchos trascendidos de amparos, de contrademandas, en fin. Mientras tanto, pues seguimos viendo esto como una especie de serie de Netflix que todavía no sabemos en qué va a culminar. ¿De suspenso Sí. o de No, policíaca? depende, ¿no? Depende, Política. Thriller político. depende del cristal con que lo mire cada quien, ¿no? Sí, no. Pero por encima de todo esto, lo que debe prevalecer es que los estudiantes, sobre todo, no salgan afectados en el curso de clases, etcétera. Pero por lo pronto, insisto, ¿no? Esto sigue aumentando de tono, de un lado y de otro, hay que Cada decirlo. quien se está armando Claro. en el sentido figurado, Claro. jurídica y políticamente, Sí, ¿no? sí, eso. O sea, se están dando con todo prácticamente y de semana en semana hay sorpresas, es como un juego de ajedrez, pues entonces parece que cuando ya va a haber jaque mate, pues hay otro movimiento de piezas, en fin, pero por lo pronto, insisto, el show ahí está, la controversia ahí está, la confrontación ahí está y va subiendo cada vez de tono de un lado y de otro. Cuando esto empezó, yo recuerdo que tú pensaste, Francisco, que esto se iba a acabar más pronto o que iba a haber un acuerdo. Sin embargo, pasan los días y no vemos siquiera que se sienten a dialogar, ¿no? Pareciera que ya es, como dices, batalla de ajedrez, pero ajedrez rudo, ¿no? O sea, Sí, o sea, ya se está jugando en otros campos, en otros niveles, en una situación que está a los ojos de todos los ciudadanos, pero, insisto, ¿no? Todavía esto es de pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque hay que decirlo en lo plano, ¿no? Hay tiempos políticos electorales encima sí. que dígase lo que se diga, pues pueden contar, ¿no? Pueden mover Entonces, ese tablero. puede mover ese tablero. De hecho, hay que recordar que en la penúltima, por no decir última, porque no me gusta decir última visita del presidente López Obrador, a preguntas sobre el tema de la UAS, confrontación, el presidente dijo que sobre una posible alianza del PAS con Morena el 2024, el presidente dijo que el gobernador Rocha sabría sacar adelante este tema sin violar la autonomía, dijo, y en lo otro, en lo político electoral, dijo, será el gobernador también, Rocha Moya, dijo, quien va a definir si van en alianza o no. Entonces, después viene en la siguiente semanera y declara el gobernador del estado que él, en torno al tema de la UAS, él ya se va a reservar, pero eso duró únicamente el término constitucional, 72 horas. En esa ¿no? manera, se Efectivamente, ¿se acuerdan? Digo, por eso, Sí, no, por es eso que- tiene uno que darle seguimiento paso a paso a todas estas etapas, e insisto, se van agregando diversos ingredientes, las mantas, ahora lo de los tacos, en fin, pero va subiendo mucho de tono. Y bueno, se sabe, por ejemplo, que en el caso de Héctor Melesio Cuen, pues viene a la Ciudad de México, etcétera, en fin, y aquí el gobernador dice que tiene sobrada y vasta información para armar también de parte del Estado, del gobierno del Estado, pues una denuncia bien sustentada, dice él,
sobre presuntos eventos irregulares en la administración universitaria. Javier, tus conclusiones. Sí, este asunto va subiendo de tono. Yo no le veo ya que hubiera algún tipo de negociación o que se sentaran a dialogar para llevar este asunto solamente por los tribunales. Así parecía ser en un principio, decir, bueno, pues ok, nos retiramos cada quien y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación que diga que si tenemos razón y si procede esta nueva ley de educación superior y si tenemos la facultad o no para hacerles una auditoría. Sin embargo, los dimes y diretes de ambos sectores inició primeramente con Héctor Melesio Cuen. Ahí empezó la confrontación, que no es una confrontación nueva. Y parte de esta campaña de denostación y de ataques contra Héctor Melesio tampoco es nueva. Hay que recordar que ya en el pasado Héctor Melesio ha tenido denuncias por el mismo sentido de enriquecimiento y también de ejercicio indebido de la función pública cuando fue alcalde de Culiacán, por aquella famosa permuta de terrenos, que hubo denuncia y también que un grupo de universitarios también lo denunció por enriquecimiento inexplicable. Ahí está las denuncias, que no sucedió nunca nada. Y hoy nuevamente se vuelve, pero hoy el asunto ya llegó a escalar ya contra autoridades universitarias, donde, bueno, pues está haciendo acusaciones bastante fuertes de presuntos actos de corrupción dentro de la universidad. Prueba de ello es esta divulgación de esta sola factura de 18 millones de pesos y los ejercicios periodísticos que se han hecho, que han documentado sobre una serie de operaciones comerciales donde involucran actuales autoridades y autoridades de anteriores rectores en operaciones muy dudosas de compra de insumos y donde se dice que hay un jugoso negocio. Esto pues va a tener que acreditarse, mientras la cuestión de la ley de educación superior pues va por otra vía. Hoy el rector pues lo que está diciendo es que se está violando algunas disposiciones y que, bueno, pues el caso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que hay una intromisión en una suspensión. Esta es la segunda vez que presentan quejas en este sentido. Veremos cuáles son los criterios de los jueces federales y cuál es la recomendación, si es que procede, que se le pudiera hacer al gobernador y al Poder Legislativo en caso que procediera. Pero este asunto va, y bueno, pues el tema de los tacos pues va por otra vía, por la denostación. Totalmente, Javier. Sí. Que es parte de lo público, ¿no? Así es, y bueno, pues hay otro clase de interés ya que está moviéndose dentro de la universidad, pues también, porque pues en breve habrá una asociación dentro de la rectoría y también ya hay. ¿También hay rollo? Que ya hay quien pudiera ser el próximo rector. Bueno, habrá que estar pendientes. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, lo decíamos, lo político y lo jurídico. Lo comentaba ahorita Javier. La parte de lo público, de los tacos, de las tortillas, pareciera que es una jugada muy universitaria. Cuando no tienes los salones y no tienes la mesa, pues entonces recurres al panfleto, a la barda, a eso. Entonces pareciera como que es una jugada externa, pareciera, no digo que lo es, una jugada externa donde sacan la parte de las mantas y les ganan la conversación porque no se ha podido explicar la parte de las tortillas. Entonces tendría que salir el exrector y la gente de tesorería de aquel tiempo que pagaron y explicar esa parte. O el propio rector decir, oiga, pasó esto. Por lo jurídico, pues el rector va pidiendo el sentido de la medida cautelar, esto, lo que emitió el juez, respétenlo. O sea, por lo jurídico lo llevan, lo van ganando. Entonces, por otro lado, digo, ganando en el aspecto que han ido ganando terreno. Por otro lado, lo que decías, Pancho, las jugadas de ajedrez que dicen, ya va a haber jaque mate, y no hay jaque mate. Ahorita pareciera, con esta parte del despacho Barrientos, ¿no?, que es el que llevó el caso de Rosario Robles, pareciera que es una jugada muy, digo, una buena jugada de ajedrez por parte de Cuen. Si la jugada hubiera sido, fíjense bien, Juan Velázquez, yo te digo, ya. ¿Por qué? Porque Juan Velázquez, ¿cómo le dicen a Juan Velázquez? El abogado del diablo. O sea, no ha perdido nunca un juicio, fue el defensor de Echeverría. Y bueno, es otra jugada. Eso hubiera sido algo así como que ingas, o sea, todos a sus esquinas. Pero bueno, cada quien juega
como puede y con los reflejos que puede. Entonces, esta fue una jugada jurídica, política, pero en la conversación, esa parte de los tacos, de las mantas, son jugadas externas donde tratan de presionar a la UAS o de ir ganándole la conversación a la UAS en lo político y en lo público, mientras la UAS está por acá en la parte jurídica, armándose y cuidándose. Pero tenemos que voltear a ver algo. Morena empieza en junio. O sea, empieza el proceso de convocatoria. Entonces, esa parte política va a ir adelantando todo. Pero vamos a ver cómo los reflejos de cada lado. Sí, yo creo después de la elección del Estado de México y de Coahuila se llegaron esos tiempos. Francisco, tu conclusión. Mira, hay dos maneras, pienso yo, de arrebatarle el control de la UAS a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Uno es impulsar, provocar al interior de la universidad una rebelión, primero de estudiantes, de maestros, de trabajadores. Una y otra vez han sido los embates, son los embates, tratando de provocar eso. Pero el asunto no prende hacia adentro, como se espera. Por eso son las estrategias de los tacos, de las mantas y eso. Pero no prende, por lo que usted quiere y manda. La otra entonces es ir en el otro sentido, en lo jurídico. Y también en lo psicológico, irte acorralando poco a poco para ver si de repente sacas bandera blanca o pegas la carrera, ¿no? Y dicen, bueno, pues ahí está, ahí quédense con todo. Esos son los tres escenarios en los cuales pienso yo que se está jugando. Pero, bueno, este tipo de historias ya la hemos visto en otras partes de México. En el grupo de la Universidad de Guadalajara, UDG. Con UDG, varias veces se dieron esos agarres. Bueno, aquí, por ejemplo, es algo parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que el actual gobernador de Sinaloa fue dirigente sindical de la UAS, fue rector de la UAS, y su adversario, vamos a decir, Héctor Melesio Cuen, pues fue rector de la UAS y mantiene desde entonces un control, un liderazgo moral o no moral sobre la universidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se conocen muy bien, pero perfectamente bien, ambos se conocen las entrañas políticas al interior de la universidad. Entonces, como no prende esto, la rebelión al interior, se va sobre lo jurídico y se va también sobre lo psicológico. Pero vemos que todavía esto está en un punto que no sabemos qué va a ocurrir en esos tres escenarios. ¿Por qué? Porque a querer o no, pues esto ha sido como la montaña rusa, sube, baja, o como el tablero de ajedrez. Entonces, en los trascendidos que hay es que este ya es el último jalón, donde prácticamente dan a entender los estrategas que en cualquier momento, pues, Melesio Cuen y su grupo van a decir, está bien, pues, ahí muere, ahí está la universidad, pongan un rector, agarren el control de la UAS, etcétera, y ahí nos vemos. Bueno, al menos ese es el escenario que un servidor ve. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero creo que se está jugando con los tiempos. Pienso yo que se está jugando. ¿Por qué? Porque todavía, hasta donde se sabe, y lo ha dicho el gobernador Rocha Moya, no hay ninguna orden de aprehensión contra nada. Pero en el otro lado dicen, no me confío, no vaya a ser, y se generan y se impulsan por lo que el mismo gobernador dijo en su semanera ayer, amparos buscadores, ¿no? Donde pues para obtener los amparos rápidamente tú vas y dices, tengo la sospecha que alguien me anda buscando, me quieren detener o algo. En fin, todo es una estrategia, ¿no? Estrategias jurídicas. Ahora, acá, pues si ya es cierto que Cuen contrató a un despacho, el que defendió a Rosario Robles, bueno, el gobernador tiene otra ventaja. Tiene de secretario general de gobierno al expresidente del Poder Judicial en Sinaloa y que también de una manera u otra mantiene un control férreo sobre el Poder Judicial en el Estado. Es decir, la verdad, esta confrontación, insisto, el tiro es de pronósticos reservados, independientemente de todo. Pero ¿quién tiene el poder político? El gobernador del Estado. Pero ¿quién tiene el control de la universidad hoy por hoy? Cuen.
Entonces son situaciones que no se pueden subestimar, pero en el otro lado están todas las cuestiones jurídicas de denuncias, de facturas, y con lo etcétera. jurídico, la ruta del dinero. La ruta del dinero, entonces hay muchos trascendidos, hay muchos rumores que ya empezaron a bloquear cuentas bancarias, etcétera, pero o a congelar, pero no hay nada todavía oficial. Así es. Entonces, la verdad, se están viviendo Así es. puntos muy importantes en esta serie de Netflix que le he llevado yo sobre este tema, ¿no? Javier, 30 segundos. Sí, es Nos un vamos. asunto que tiene que tener un desenlace, por lo que se ve. Porque si no, el papel de una negociación, y aquí no pasó nada, pues el costo político es para el perseguidor. Porque la sociedad va a decir, ¿de cuál fue el arreglo? Entonces es un asunto que tienen que No hay resolver. retorno, Luis, tú. Yo no lo veo, ya no hay un retorno. El costo político sería muy alto en caso de que, pues entonces incurriste en el uso del Estado para doblar a alguien sin tener los elementos necesarios, lo denostaste, lo descalificaste, lo exhibiste, y es lo que está, parte de una exhibición pública que están haciendo, pues tratando de llevar a la hoguera a las mismas autoridades universitarias para que en caso que tenga necesario, pues que los quemes y el pueblo lo aplaude. O le demuestren, ¿no? Sí, O le aquí demuestren. lo que se quiere es que se le demuestre, que acredites que todos los dichos y deduces, pues aquí están las pruebas y que se actúe de acuerdo a la ley. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Así vamos en esta jornada. 30 segundos, Milton. Ruta jurídica, ruta del dinero y que rápido se actúe. ¿Por qué? Porque hay que evitar que la rabia no llegue al río. Porque Sinaloa, tú lo has dicho mucho siempre, Pancho, Sinaloa es muy brioso y en una confrontación así no debe de llegar a la rabia, sino simple y sencillamente lo jurídico y la ruta del dinero y explicar muy bien. Y yo creo que esa parte le va a tocar mucho a la UIF y a los juzgados federales. Por lo pronto, coincido, es pronóstico reservado. Gracias, Milton. Gracias, Luis. Francisco, 30 segundos. Discúlpame, pero la rabia ya está. Ya está. El espumarajo se ve por todos lados. Entonces te digo, vamos. Sí, o sea, sí, que no llegue al río. No, yo quise ser... Digo, hermano, como dijo el clásico, hermano, cayó la ley. Nos cayó la ley. Lo que se ve no se pregunta, Sí, ¿no? que sí. Entonces, pero coincido con Cabrera. Esto, por el tono que ya tomó y por todas las estrategias que están siguiendo, no hay punto de retorno. ¿Dónde va a concluir esto? No lo sabemos todavía. Coincido, Francisco. Muchas gracias. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Así nos vamos a despedir. Así los temas de Sinaloa, abiertamente platicados en la mesa de los noticieristas. Muchas gracias por todas sus participaciones. Las hay muchas en redes, en WhatsApp. Ahí están los comentarios públicos. Muy respetables todos. Soy Luis Alberto Díaz. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. Que la pase de lo mejor.